Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Chat Político aquí en el canal número 30 de la televisión digital abierta. Recuerden que también estamos en www.unidiversidad.com.ar, donde pueden encontrar el contenido de Chat Político y también el contenido de cada uno de los medios que genera la Universidad Nacional de Cuyo. También, si quieren comunicarse con nosotros, estamos en las redes sociales, en Twitter, @señalutv, también nos pueden encontrar en Facebook como Unidiversidad y por supuesto estamos presentes en YouTube con el canal de Señal U. Estamos en el tramo final de la campaña para las PASO que se celebran este fin de semana, el próximo domingo, y vamos a estar entrevistando a un candidato, a uno de los candidatos. Lo vemos, lo presentamos y comenzamos con la entrevista. Jorge Tanús nació en Palmira en 1967. Es ingeniero civil y tiene más de 20 años en la carrera política. Entre 1996 y 1998 fue presidente del IPB. Un año más tarde, en 1999, fue designado a cargo del proyecto Potrerillos. En 2003 fue electo senador provincial y desde su banca impulsó la candidatura de Celso Jaque como gobernador de la provincia. Además, presidió el bloque que avanzó con la investigación de Vale Más, que determinó la responsabilidad de funcionarios de la gestión de Julio Cobos en un caso de corrupción. En 2007 fue electo diputado provincial y fue elegido presidente de la Cámara de Diputados durante 8 años consecutivos. En las elecciones de 2017 se presentará como precandidato diputado nacional dentro del espacio Construyendo Mendoza, en la interna del peronismo Somos Mendoza. Jorge, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Claudia. Un gusto estar en Chat Político y en el canal de la universidad, que se ve en toda la provincia. Sí, lo vemos en San Martín. Sí, bueno, tenemos que arrancar con algo importante y tiene que ver justamente con el balance que hace de la campaña. Ya estamos sobre el final, las últimas horas. ¿Cuál es su balance? Bueno, positivo, muy positivo, porque en lo particular en el ámbito de mi partido, el primer balance positivo es que hay internas y que no hay una adecuación, digamos, de los espacios políticos a lo que veníamos haciendo mal los peronistas, que es una lista de unidad forzada, sin ideas, sin participación territorial. Y creo que, bueno, mi primer balance positivo es a la primaria en serio que se da hoy, las PASO en serio que se dan hoy en Mendoza, que es la primaria del Partido Justicialista. Así es que positivo desde ese punto de vista y bueno, desarrollando y expresando nuestras ideas políticas respecto de la posición que tenemos con el gobierno de Cornejo y de Macri. Jorge, usted viene mencionando que no tiene un aparato político detrás que lo respalde, ni tampoco tiene el apoyo de los jefes comunales. ¿De alguna manera supone que esto le puede jugar en contra? No, creo que no, porque creo que los aparatos en el peronismo están caducos. Los aparatos municipales, hablemos, ¿no? Y esta es una elección para diputado nacional, donde uno tiene que tener ideas de un proyecto colectivo provincial para Mendoza, ¿no? De cómo representar a Mendoza en el Congreso. Entonces las ideas y los aparatos municipales tienen una escala inferior y creo que en este momento no predominan sobre la construcción de un espacio provincial que necesita el peronismo. Mi espacio, Construyendo Mendoza, lo expresa así, con independencia de los intendentes, que tienen otra tarea, también importante, pero es otra tarea. Y también expresa mi espacio político independencia de las ideas o las instrucciones de carácter nacional que tiene el otro espacio que tiene más vinculación con el kirchnerismo. Así que bueno, creo que el peronismo necesitaba un gesto de madurez provincial, dejar de pensar solamente en los departamentos o estar atado a las decisiones de Buenos Aires. Y nosotros hemos trabajado y hemos construido este espacio con mucho esfuerzo, pensando en eso, en que Mendoza necesita un proyecto propio. Una nueva alternativa, como lo decía usted, ¿no? Cuando hablaba de definir de alguna manera lo que significaba su postura frente al peronismo. Sí, nuestro rol, el fracaso del peronismo en Mendoza tiene que ver con eso, ¿no? Con que o dependía mucho de Cristina o de Buenos Aires o dependía de la visión de los intendentes. Y carecía de una visión estructural, provincial,
que tenga en cuenta los problemas de Mendoza, que no son levantar la basura, los residuos municipales, la acción social local, ni tampoco los problemas que se deciden en la capital federal. Mendoza necesita un proyecto nuevo, colectivo, que tenga en cuenta la seguridad, la salud, la educación, pero también la economía de la provincia y la obra pública. Y esa visión provincial no se consigue desde los municipios o de afuera de la provincia. Nuestro espacio pretende conformar un espacio de ideas pensando en Mendoza. Jorge, la siguiente pregunta se genera a través justamente de lo que sucede en las redes sociales, en este caso con los candidatos y con usted específicamente. Le llamamos la pregunta googleada y obviamente tenemos en cuenta las redes sociales. ¿Cuál es la red social que utiliza más? ¿Que Twitter. utilizas más? Yo uso más Twitter y a veces miro el Facebook cuando puedo. Pero más Twitter. Sí, más Twitter porque es más rápido, más dinámico. Bueno, vamos a ver un poco justamente lo que sucede en las redes sociales y a partir de ahí te vamos a hacer la siguiente consulta. ¿Te parece? Gracias. Vamos a ver Twitter, lo que más utiliza entonces en este caso Jorge Tanús. Concretamente tiene que ver con el tema de la reforma jubilatoria de la cual se habla para después de estas elecciones y dentro de la política del Gobierno Nacional que pretende reducir el déficit fiscal. ¿Cuál es tu postura frente a este tema? Mi visión es que el Gobierno Nacional no debe atreverse a modificar nada de la política jubilatoria, sea porque quiera modificar los derechos o las edades. Estoy totalmente en desacuerdo en que se modifique la edad jubilatoria de 65 años de los hombres y de 60 de las mujeres. En absoluto estoy de acuerdo. Y creo que el Gobierno Nacional, en vez de generar una política de temor y de miedo en los mayores, que necesitan estar tranquilos una vez que cumplen con su tarea y se jubilan para tener otra actividad social, de vida, más tranquila, el Gobierno Nacional tiene que mantener los derechos y el acceso a la jubilación que tuvo el gobierno anterior, que fue uno de los logros más importantes del gobierno de Cristina Kirchner. Incluir más de, creo que 3 o 4 millones de jubilados en una etapa virtuosa desde el punto de vista social. Creo que el gobierno de Macri lo ha interrumpido y es necesario recuperar eso. ¿Hay alguna alternativa que ustedes hayan pensado desde tu espacio para hacerle frente al déficit que tiene el Gobierno Nacional como propuesta? Sí, que cambie el rumbo económico principalmente. El déficit se da porque el Estado se alimenta de los impuestos y los impuestos los pagan los que producen, los que hacen actividad económica y los que consumen en la Argentina. Y el gobierno de Macri, por razones equivocadas, en vez de destinar 300.000 millones de pesos a la obra pública, a la industria, al agro, los destinó para pagarle a los fondos buitre. Una decisión tomada hace un año que paralizó literalmente la economía argentina. Entonces, creo que la mejor manera de hacerle frente al desempleo, a la inactividad económica, a la falta de certeza sobre la economía de los hogares, ni siquiera hablemos de la macroeconomía, la economía de los hogares es generando trabajo. Macri equivocó el rumbo el año pasado y esperemos ahora que lo pueda mejorar, porque no dan con la tecla en el modelo económico, ¿no? Nuestra función en el Congreso va a ser tratar de orientar esa posición política. Jorge, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más preguntas para vos, que hoy sos, podríamos decirle, invitado especial porque ya estamos cerrando las campañas en estas próximas horas. Muchas gracias. Estamos, recuerden, en el canal número 30 de la televisión digital abierta. Vamos a ir a un corte, enseguida regresamos. Y también recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, tenemos las redes sociales para que lo puedan hacer. En Twitter, @señalutv. También estamos en Facebook como Unidiversidad. Y recuerden también que nos pueden ver a través de Señal U en YouTube. Ya volvemos. Segundo bloque de Chat Político. Recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y también nos pueden ver en www.unidiversidad.com.ar. Recuerden que en ese sitio pueden ver el contenido de Chat Político, todos los programas que hemos emitido y también todos los contenidos que se generan en los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. También recuerden que nuestras vías de comunicación son las redes sociales. En Twitter, @señalutv.
en Facebook, Unidiversidad, y también recuerden que estamos en YouTube como Señal U. Volvemos con Jorge Tanús, que es precandidato a diputado nacional por Construyendo Mendoza. Veníamos hablando un poco de lo que ha sido la campaña, del tema de la reforma jubilatoria. Y ahora te vamos a preguntar, Jorge, con respecto al esquema en sí de la interna, ¿cómo te vas a posicionar de cara a las elecciones de octubre, teniendo en cuenta que en algún momento se va a tener que negociar? Bueno, creo que primero hay que ganar las PASO. Y en eso ojalá pueda yo tener la confianza de los ciudadanos independientes y los ciudadanos que son simpatizantes de mi partido, que es el Partido Justicialista, el peronismo, para representarlos, ¿no? Creo que en ese aspecto yo tengo claro que soy un dirigente que tiene que ejercer en este momento la oposición, una oposición constructiva al gobierno nacional, constructiva porque si hay cosas buenas para la gente o para Mendoza estoy a favor, y si hay cosas que complican la vida de la gente, que le dificultan la situación económica o la situación social, voy a estar en contra. Entonces espero contar con el respaldo popular para ser quien encabece las listas del Partido Justicialista. Si no me toca, apoyaré al que gane, pero ese es el proceso interno de las primarias. ¿Cuál es la diferencia que hay desde la corriente tuya dentro del peronismo con las otras que se presentan en esta interna? Creo que la principal es la independencia. La independencia, la libertad de pensamiento, la idea de tener un proyecto propio para Mendoza, que es de nuestro espacio. Las diferencias son también que yo no respondo por instrucciones nacionales como una de las listas, o si se enferma Cristina o si no está en condiciones de ser candidata, mi lista se cae. Yo tengo vida propia y voz propia para expresarle mis ideas y defender a Mendoza, y que tampoco necesito de la voz de los intendentes, en el caso del otro candidato, para poder expresar una posición política, una idea. Creo firme en mis convicciones y en mis ideales, y bueno, y tengo el pensamiento propio de construir un proyecto local similar al que hiciera o tuviera en mente José Octavio Bordón, el Pilo Bordón, en la década del 80, que hizo que el peronismo tuviera un proyecto de gobierno, un equipo de trabajo, una independencia, si se quiere, desde la nación, con vida propia. Diría que ese es mi modelo de construcción hoy en Mendoza. Jorge, se conocieron en las últimas horas unos audios que tienen que ver un poco con la campaña en la provincia de Mendoza y concretamente con esto de que se considera de que hay una especie de campaña sucia dentro del peronismo, incluso hay audios con insultos. ¿Qué nos puedes decir de eso? Que es una excepción a la regla, porque la regla ha sido una campaña limpia en toda la provincia por parte entre justicialistas y con Cambiemos, digamos, que es la lista, la lista oficial, principalmente la lista oficial y los otros partidos. La excepción a la regla fue un ataque que sufrió mi campaña en San Martín, principalmente por alguna actitud desafortunada de algunos vándalos que no responden ni siquiera a ideales políticos y que dañó mi cartelería pública en San Martín. Creo que son cosas que no corresponden, que no deben pasar, y menos en mi departamento, donde yo vivo, donde yo estoy con mi familia, donde yo milito en política, donde yo trabajo además como ingeniero. Así que me molestó bastante y bueno, lo expresé. Tengo derecho a enojarme. Como cualquiera. Tengo derecho a enojarme. Bueno, en caso de ir al Congreso seguramente se va a cruzar con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo supones que puede ser ese encuentro? Ojalá pudiera encontrarme para poder conocerla en primer lugar personalmente, porque a pesar de que yo he sido parte de los gobiernos provinciales donde cuando ella era presidenta, no pasó más de un saludo en alguna eventualidad, en algún acto oficial. Me gustaría conocerla porque fue una dirigente muy importante de nuestro país y además creo que va a ganar en Buenos Aires. ¿Y cómo supones que va a ser la relación? Digo, ¿va a pasar más allá del saludo? ¿Supones que puede ser así? No sé, Cristina está como muy aislada de la dirigencia política, como que tiene direccionado dónde estar, de dónde participar. Ojalá pudiéramos establecer un diálogo más fluido con ella y con los gobernadores del peronismo, con los gobernadores, con Cristina, con el conjunto de los legisladores nacionales de ambas cámaras. Creo que hay que pensar el proyecto para el 2019 del peronismo, que tiene que ser un proyecto diametralmente distinto a lo que hoy propone Macri. Jorge, ¿con quién encuadras mejor tus ideas políticas o tus objetivos políticos? ¿Con Cristina o con Pichetto?
No, con Pichetto no, en absoluto. En absoluto. Claro, creo que Cristina hizo mucho más por el país que Pichetto, ¿no? Sin desconocer que él tiene un rol en el Congreso, pero creo que Cristina fue presidenta 2 veces y bueno, hay un nivel de dirigente distinto. La siguiente pregunta la vamos a dejar en suspenso porque tenemos que venir a un corte nuevamente. Bueno. Tiene que ver con la crítica que hay desde un sector de la sociedad al peronismo que habla de que no han hecho una autocrítica a pesar de que desde el peronismo dicen que sí existió. Y algunos suponen hasta que hay una especie de negación con respecto a temas específicos que están relacionados con la corrupción. La idea es que nos responda sobre ese tema, pero después de la pausa, ¿te parece? Ok. Estamos aquí en Chat Político. Si quieren comunicarse con nosotros pueden usar las redes sociales. Recuerden en Twitter @señalutv. También estamos en Facebook como Unidiversidad y en YouTube tenemos nuestro canal que es Señal U. Ya volvemos. Estamos en el último bloque de Chat Político con nuestro invitado de hoy, que es Jorge Tanús, precandidato a diputado nacional por Construyendo Mendoza. Hemos estado hablando de distintos temas y habíamos dejado una pregunta pendiente, tiene que ver con la autocrítica del peronismo, si existió, si no existió, si se negó, y también si en caso de que no haya sido así, si hubo una especie de error de comunicación. ¿Cuál es, digamos, la opinión que tiene Jorge? Sí, pienso que hubo autocrítica. La autocrítica fue reconocer que nosotros debimos, en Mendoza al menos, haber administrado los 2 últimos años de la gestión de Pérez de otra manera, que fueron los 2 años que Cornejo negó el presupuesto provincial para que la provincia se complicara. Pero bueno, Cornejo tuvo voracidad electoral para votar de esa manera y negar las herramientas. Y creo que Pérez no tuvo la pericia para hacer los ajustes, las adecuaciones para que terminara tranquilo su gobierno. Esa es la primera autocrítica. La segunda que hago es que nuestro gobierno le complicó la vida a los mendocinos en el 2015. Y en vez de trabajar a destajo ese último año de la gestión para conseguir cosas para la gente, se dedicó a hacer elecciones. Y estuvo 9 meses de esos 12 con elecciones municipales, provinciales, nacionales, balotaje, etc. Y cuando vos pasas 12 meses del año, de los 12 meses, 9 haciendo elecciones, no trabajás. Creo que esa es la peor crítica o autocrítica que yo tengo que hacer de nuestra última parte del gobierno. Y creo que eso lo saldamos, digamos, para que la sociedad lo sepa, dándole al gobernador Cornejo las herramientas legislativas para poder administrar bien la provincia en este año y medio. Le hemos dado los presupuestos, el financiamiento, las leyes de emergencia, sobre todo en salud y en seguridad, que son las cosas básicas del Estado. Así que creo que hemos cumplido con la autocrítica y con las herramientas necesarias para que el nuevo gobierno arranque bien su etapa, pero no lo está haciendo muy bien. Pero bueno, hemos dado las herramientas. Cuando uno anda por Mendoza, más allá de las 20 cuadras que rodean la Casa de Gobierno o donde vive Cornejo, uno ve que hay un descuido importante del Estado en la producción, en la salud, en los aspectos sociales. Tendríamos para hablar un programa entero de eso. Jorge, a eso has hecho mucho hincapié en eso en distintas entrevistas que ha dado en los medios de Mendoza, sí, hablando concretamente de que el gobernador da la sensación que gobierna para lo que es sí, la ciudad de Mendoza y se olvida del resto. Sí, así es. No, lo invito a que, un día dije que lo invitaba a recorrer las fincas abandonadas en la zona este, donde vivo, pero también hay en el Valle de Uco, en el sur. Y la verdad es que a veces no alcanza con el mercado para levantar una finca. Necesitas que el Estado mire, que el gobernador se acerque y le dé una ayudita, un financiamiento, un empujoncito para que la economía de Mendoza arranque. Y también estaría bueno que ande por los centros de salud, los más alejados, Malargüe, por ejemplo, y vea que no hay pediatras. Y si no hay pediatras en Malargüe, el NOTI está a 500 kilómetros. Entonces es necesario que el gobernador se involucre en esos problemas sociales. Y un poquito más de 20 cuadras de la Casa de Gobierno está Las Heras, o el conurbano, donde miles de viviendas tienen dificultades edilicias y no hay programas de emergencia social del Instituto de la Vivienda para hacer un plan techo, una mejora habitacional, condiciones de vida dignas, y ya está pasando el invierno. Así que bueno, esas son cosas que yo percibo que el gobierno está ausente.
Jorge, vamos a ir a una videoconsulta. En este caso es Omar Parisi, el diputado, que quiere hacerte justamente una pregunta. ¿Lo vemos? Bueno. Preguntarle a Jorge qué ideas tiene y qué haría una vez que sea diputado nacional por las economías regionales, sobre todo por todo lo que es la zona productiva agrícola, tanto del este como del sur, como del centro de la provincia. Bueno, Omar, justo preguntó cuando estaba comentándote las dificultades que veía en las zonas del interior en la producción. Creo en un Estado presente que se involucre en la producción local, porque Macri lo único que hace es pensar en Buenos Aires o en la soja. Y la verdad es que los mendocinos, hay que pedirle dinero a Macri para invertir en economías regionales. Pero si Macri no ayuda a Mendoza, siempre digo que es invisible para Macri y Mendoza, bueno, lo tenemos que hacer con el presupuesto local. Mendoza tiene un presupuesto de 70.000 millones de pesos y es necesario inyectarle recursos a la producción para poner en marcha empleos en las zonas rurales, complementar la actividad industrial, la actividad productiva de la provincia. Es lo primero que haría. Pedirle a Macri y también usar recursos del presupuesto. Hace un tiempo atrás, Gustavo Gutiérrez, que está, como ustedes saben, es cercano a Lilita Carrió, dijo que se habían perdido los buenos legisladores. Incluso lo tuvimos acá como uno de los primeros invitados de Chat Político. ¿Qué pensás vos, Jorge, con respecto a esto y cuáles son las características que tiene que tener un buen legislador? Creo que tiene razón Gutiérrez. Y tiene razón porque al menos faltan legisladores con agallas. Es lo que decía él. Que se paren frente a Buenos Aires y peleen por Mendoza. Es lo que yo pretendo hacer. Representar bien a mi partido, pero sobre todo representar bien a Mendoza. Pararme frente a Macri y frente a Buenos Aires para exigirle a Mendoza, cosas para Mendoza. Y en eso los 10 tenemos que estar juntos. Los 10 junto, en este momento Cornejo, que es el gobernador, para pedir recursos, porque la ley de coparticipación nacional es injusta con Mendoza y es un rotundo fracaso nacional. Entonces, complementario a la ley de coparticipación, hay que pedirle recursos para activar la economía, la mano de obra y la producción en Mendoza. ¿Por qué se perdieron los buenos legisladores? Porque dependen siempre de las instrucciones nacionales. Y siempre digo, es mucho mejor para la gente votar un legislador de la oposición que votar un legislador en este momento de Cornejo que va a hacer lo que Macri le pida. Va a levantar la mano para la suba de tarifas, va a levantar la mano para aceptar los recursos que son insuficientes para Mendoza. En cambio, los legisladores de la oposición podemos defender a la gente de la suba de tarifas, podemos exigirle a Macri lo mismo que le da a la capital federal. Bueno, y ese sentido de la independencia es bueno en este momento, porque Mendoza necesita más cosas. No sumisión de algunos, sino más exigencia, pararse, ponerse de pie frente a Buenos Aires. Jorge, tenemos otra videoconsulta, en este caso es el diputado Héctor Fresina el que te hace la próxima pregunta. Tito Fresina. Sí, Héctor Fresina, diputado provincial del Frente de Izquierda. Una pregunta a Tanús es en relación al endeudamiento que la provincia ha duplicado en el año y medio que lleva la gestión de Cornejo, que al igual que la Nación han tomado deuda en dólares a tasas usureras y hipotecando, digamos, el futuro de la provincia. ¿Por qué Jorge Tanús y el conjunto del justicialismo acompañó esas leyes que están hipotecando al futuro de Mendoza? Buena pregunta, buenísima. Bueno, tiene que ver con que el Estado se desordenó notablemente desde que Cornejo negó esa herramienta, ¿no? Y esto es 2014, 2015. ¿Y cómo salías de eso si hay que administrar una provincia grande, donde hay que pagar sueldos, donde hay que pagar obra pública, proveedores? Si el peronismo le pagaba con la misma moneda a Cornejo, Mendoza no tendría ninguna actividad económica, ni siquiera podría pagar los sueldos de los empleados. Creo que nuestra actitud fue de responsabilidad para ayudar al inicio del nuevo gobierno, pero que se quede tranquilo Fresina, que no va a haber un peso más de endeudamiento para Cornejo. Bueno, llegamos al final del programa. En realidad cuando arrancábamos, incluso en el segundo bloque decíamos, hay temas que obviamente dan para mucho más, pero bueno, por una cuestión de tiempo ya tenemos que despedirte, te deseamos muchísimo éxito y bueno, seguramente nos veremos pronto y nuevamente aquí en Chat Político. Le recordamos a la gente que puede volver a ver el programa en www.unidiversidad.com.ar. Será hasta la próxima, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.